Bienvenidos a otra reunión. Hoy el tema es el ser humano y el error. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto? Creo que como adultos estamos evitando todo el tiempo equivocarnos. Estamos evitando hacer algo incorrecto. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué evitamos equivocarnos? ¿Qué nos da el error? ¿A dónde nos lleva? ¿Y cómo podemos aprender de esto? Primero me gustaría hablar de que hay una necesidad fundamental. Recuerden en otras pláticas que hemos tenido, donde hemos platicado sobre las necesidades del ser humano. Todas estas necesidades, primero para sobrevivir, y después necesidades emocionales de su ser, y después necesidades de autorrealización. Bueno, pues hay una necesidad de sobrevivencia muy importante que se llama de perfección. El ser humano necesita perfeccionarse. Esa es una necesidad. Él va a transformar su medio ambiente para perfeccionarse, para buscar todo el tiempo llegar a la autorrealización. Con esta necesidad es fundamental y está en su naturaleza. Pero ¿qué sucede? Para poder llegar ahí, necesita equivocarse a fuerza. No hay manera de perfeccionarse si no atraviesa por el error, por equivocarse. Para poder llegar a esto, la ayuda fundamental es la del error. El adulto en este proceso, cuando hablamos de un niño, puede interferir. Interfiere en este proceso castigando o premiando porque desvía la atención que el niño sabe que tiene que lograr y que tiene que conseguir para perfeccionarse cuando es alguien de afuera el que viene a decirme si estoy bien o si estoy mal, y entonces el niño empieza a confundirse con su propia guía interna. En el medio ambiente hay maneras de que el ser humano vaya comprobando que se equivoca, y es mucho más fácil poder ver el error uno mismo y de esa manera poderlo corregir sin sentirse culpable, avergonzado o humillado, si tú tienes la capacidad de poder darte cuenta del error. A mí me gustaría platicar, por ejemplo, los procesos que se dan en el sistema Montessori, donde la doctora Montessori ideó los materiales con los que trabajan los niños, considerando el error como algo fundamental para que el niño aprenda. Y entonces estos materiales tienen implícito el error. ¿Qué quiere decir esto? Que el material va a poner a los niños a equivocarse, los va a poner a prueba con el error. Porque ella dice que si no nos equivocamos, no hay posibilidad de aprender. Si alguien hace algo bien a la primera, y no se equivoca, no va a aprender. Supongamos en este momento que yo estoy grabando este video y cometo algún error y tengo manera de verlo y poderlo editar, lo que me da es una posibilidad de poder grabar de una manera diferente la siguiente vez que yo lo haga, porque aprendí. Y no aprendí de que alguien vino a decirme que estaba mal. Aprendí porque yo debo de tener la capacidad de poder ver lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso es lo que nosotros queremos generar en los niños. Esta autoconciencia, esta autodisciplina, donde ellos mismos se vayan dando cuenta dónde se equivocaron. Bueno, este material está diseñado estratégicamente para que los niños se equivoquen. Es tan importante equivocarse en una escuela Montessori que no se usan, por ejemplo, gomas. No se usan gomas. Supongamos que un niño está trabajando con sumas. Entonces tiene un material que le va a poner implícito el error. El niño tiene que sumar 7 más 3 y en lugar de poner 10 pone 12. Cuando él regresa con el material y se da cuenta que cometió un error y no hay goma, no tiene manera de borrar el 12 y poner el 10. Tiene que ir a otro espacio del ambiente a buscar un papelito pequeño del tamaño del número, irlo a pegar en su trabajo y corregir y poner en lugar del 12, poner el 10. Este ejercicio donde el niño tiene que ir pensando, 7 más 3 no son 12.
7 más 3 son 10. Y este ejercicio que va haciendo, lo que va a hacer es que él aprenda y que él memorice la cantidad correcta. Cuando él llega y tiene que corregir, él ya lo practicó, ya lo ensayó. Qué manera tan divertida, tan suave de poder corregir, en lugar de que, como en otros sistemas, vas con el maestro, es el maestro el que te dice si está bien o está mal, te pone palomitas o te pone taches y luego te pone un número circulado en rojo. Cuando tú ves ese número y ves un 5 circulado en rojo y sabes que un 5 es muy malo, entonces cierras el cuaderno, lo guardas y no quieres volverlo a ver, o arrancas la hoja, la rompen para que no la vayan a ver nadie, ni sus papás, ni nadie. ¿Y qué pasó con ese error? El niño no recapacita y no vuelve a ver ese error, no lo ve, no se da cuenta en qué se equivocó, porque alguien fuera de él le dijo que se había equivocado y no hubo una oportunidad de corregir, no hubo una oportunidad de volverlo a hacer. Esto sucede en las escuelas Montessori. El error, llevamos al niño a que se equivoque, llevamos al niño a que tome el error, se haga cargo del error, se responsabilice de él y viva las consecuencias que el error le está marcando, porque justo ahí está la oportunidad de aprender. ¿Qué pasa con el adulto? Los premios y los castigos que hacemos los adultos van a distraer este proceso de la autocorrección, porque entonces el niño va a depender de lo que le digan de afuera para poder corregir, para poderse corregir, y a veces no entiende en dónde se equivocó, solamente va a seguir la indicación, porque hay otro punto muy importante que se juega aquí, que es el afecto. El niño está buscando la aprobación y el afecto del adulto, sea el maestro, sea el papá, y entonces yo lo que quiero es que no me dejes de querer, y lo que quiero es que todo el tiempo me aceptes tal como soy. Entonces no me gusta equivocarme, porque si me equivoco, tú me rechazas. Entonces los niños tratan a todo medio de no equivocarse y, lo que es aún peor, esconder sus errores. Y peor todavía es no hacerse responsable y no poder asumir las consecuencias de sus errores, porque los sienten demasiado grandes, los rebasan. Cuando alguien más te corrige, lo que va a suceder es que empieza a haber desinterés, porque no es algo orgánico, no es algo que surja del niño, sino que viene de afuera. Entonces es como si hablaran otro lenguaje. Entonces corrige, esto está mal, corrígelo. Y entonces voy y solamente sigo órdenes y sigo instrucciones, pero realmente no ha habido ningún aprendizaje y no he entendido dónde está el error. Y entonces lo que sucede es que empieza a haber un desinterés. Ya no me interesa esto que estoy aprendiendo porque me estoy equivocando. Entonces lo más fácil es abandonar. Y aguas, porque aquí estoy hablando de una palabra que es muy importante, porque eso que hace el niño de abandonar una tarea por haberse equivocado, los adultos lo seguimos haciendo. Y entonces el adulto que no sabe pasar por el error, abandona, porque eso es lo más fácil. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿Qué es lo que hay? Volvamos a regresar al niño. ¿Qué es lo que al niño le ayuda? La experiencia, el ejercicio, practicar, volverlo a hacer y volverlo a hacer. Y cada vez que lo haga, voy a aprender un poquito más y voy a llegar a esta excelencia. Y cuando la logre, este mismo aprendizaje me va a dar un reto mayor y me voy a hacer una pregunta nueva y entonces voy a escalar un escalón más. Y así es el proceso del aprendizaje. ¿Qué tendría que hacer primero? ¿Consciente o inconscientemente? Admitir el error. Reconocer, me equivoqué y no pasa nada. ¿Cuántos adultos conocemos que no pueden decir me equivoqué y ahora qué tengo que hacer con este error? No se preocupe. Al final de esta plática les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que nos equivocamos. Ahorita es el principio. ¿De qué estamos hablando? Me equivoco, no puedo con este error y lo escondo y lo oculto y no me hago cargo y no sé qué hacer con él.
Pero ¿qué creen? El error genera progreso. No hay progreso, no hay desarrollo si no nos equivocamos. Esa es la finalidad del error. La finalidad del error es poder ser más, poder llegar a más, poder tener un aprendizaje, poder escalar y poder llegar a la excelencia. Acuérdense de la necesidad esta fundamental con la que inicié, esta de excelencia. ¿Qué es lo que sucede? En la ciencia hay error. No hay ninguna ciencia exacta que no hable de una probabilidad de error. Si alguien inventa una vacuna, en esta vacuna siempre dicen los científicos, aquí está la vacuna, aquí están todas las pruebas, aquí está el éxito de la vacuna con la probabilidad del 5% de error, porque la ciencia no es fiable si no implica error. Si la ciencia exacta no maneja un porcentaje de error, no es viable, no es confiable. ¿Por qué nos oponemos al error? ¿Por qué nos peleamos con el error? Si la ciencia, que se llama exacta, considera el error como parte fundamental de una verdad. Una verdad nunca es absoluta. Siempre tiene ahí un indicador del error. ¿A dónde llegamos con esto? ¿Qué es lo que buscamos? Hablo de los niños, pero también hablo de los adultos. ¿A dónde vamos con esto? Vamos al control individual del error, al autocontrol, a que no tenga que venir alguien de fuera a decirme cómo hice las cosas, si los hice bien o lo hice mal, porque además busco, ¿no?, la opinión de los otros, pero selectivamente, porque quiero nada más escuchar lo positivo. No acepto la crítica. Los errores aproximan a los seres humanos. Los errores nos hacen ser humanos y entonces nos aproximan. Cuando nosotros estamos platicando con alguien y alguien nos platica, ¿qué crees? Me equivoqué, cometí tal error. Ese es un momento de real aproximación porque se puede manejar la empatía, la emoción, la honestidad. Pero si una persona te viene a decir, todo está perfecto, soy perfecto, yo no me equivoco, no hago nada mal, eso hace una distancia. Pero cuando alguien viene con humildad y puede reconocer, me equivoqué, esto no me gustó, cómo quedó, cómo lo hice, aproxima a la gente, porque entonces de inmediato el otro se acerca y te hace un comentario que te alienta, que te sirve, que te ayuda. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo cuando yo era niña, típico de que sucede en los niños, ¿por qué no? Había que usar las tijeras. ¿Y en qué mejor lugar usar unas tijeras que no fuera en el pelo, como lo hacen muchos niños? Y entonces pues se me ocurrió agarrar un mechón de cabello y cortar y quedó un círculo en mi cabeza. Cuando yo me vi en el espejo y vi lo que había hecho, dije, ahora sí me van a matar. Y entonces no pude con el error y me escondí en un closet. Y entonces, claro que al no poder asumir un error, el error se va convirtiendo en más grande. Entonces yo metida en el closet se fue aumentando porque me empezaron a buscar y no me encontraban. Yo empecé a ver que pasaba el tiempo, me asustaba cada vez más y entonces era tanto el miedo que me oriné y entonces ya era un error más arriba del error, porque entonces ya me iban a matar más, porque pues estaba con un hoyo en la cabeza y orinada en un closet arriba de los zapatos de mi mamá, y entonces eso iba a ser muy trágico. Entonces iba pasando el tiempo, yo escuchaba cómo me estaban buscando y entonces oía a mi mamá angustiada y nerviosa y entonces pensaba, va a ser peor si salgo ahorita porque además está asustada y entonces me va a ir peor. Y pasó mucho tiempo, se empezó a hacer de noche, seguramente mi mamá desesperada ya iba a la calle a buscarme, abre ese closet para sacar un abrigo y entonces me ve llorando, orinada, con un hoyo en la cabeza. Y bueno, lo que hizo fue abrazarme y contenerme y ayudarme a salir y ayudarme a pasar por ese error.
hoy por hoy me acaba de compartir como adulto cómo cometió un error en su empresa con una orden de compra que ella hizo mal y sabiendo que había cometido un error, quiso ocultarlo. Este error fue creciendo y creciendo porque una orden de compra implica todo un proceso y en este proceso cada vez fue más complicado poder asumir su error porque sabía que se corría el riesgo del trabajo, pero también del ego, pero también del amor propio, porque lo que más se juega es el amor propio. Y entonces hizo todo lo que podía por ocultarlo, cuando era mucho más fácil aceptarlo, asumir la consecuencia y reparar, pero no sabemos hacerlo. Y entonces toda esta energía que la podemos usar para reparar, la usamos para ocultar. Y el ocultar nos lleva cada vez a que esto sea mayor. Cuando hablo de reparar, es corregir. Es tan importante porque es lo único que nos puede dar seguridad. Es lo único. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de corregir, nos da sentido de realidad, nos aproxima con el otro, nos hace sentirnos humanos y nos da la posibilidad de aprender. ¿Y qué creen? Que el otro aprenda de la capacidad que tuvimos de corregir, la humildad de aceptar y la habilidad de reparar. La parte de la perfección que nosotros buscamos continuamente, ¿por qué la buscamos? Porque de entrada mitiga la ansiedad, baja la ansiedad, pero a la larga nos va poniendo una piedra encima donde cada vez nos estamos exigiendo más. Y entonces ya no es el mundo el que nos exige, es como si nosotros tuviéramos un tirano interno que nos está exigiendo cada vez más, cuando ya el mundo no nos está exigiendo eso, nosotros tenemos una sobrecarga de una sobreexigencia y se muestra con ansiedad y donde más se refleja es en el cuerpo. Entonces, cuando ya no aguantamos esa gran piedra que traemos cargando, el cuerpo es el que empieza a tener estos vestigios de este gran peso. ¿Qué sucede? Regresamos un poco con el niño. El niño es vulnerable a la crítica y la trata de evitar porque no quiere ser rechazado por sus papás o por su maestro. Claro, el error pone en juego el amor propio. Entonces hay que evitarlo. ¿Cuál es el sentimiento que acompaña? Y aquí es muy importante que hablemos de esto, porque el sentimiento que acompaña a la pérdida del amor propio se llama vergüenza, se llama humillación. Y entonces no, es un sentimiento de los más grandes que podemos sentir los humanos, que nos rebasa cuando nosotros nos sentimos avergonzados y humillados, porque la vergüenza es para adentro y la humillación es hacia afuera. Entonces, estas dos cosas juntas es terrible. Ya me siento avergonzado y eso es muy fuerte porque es para adentro, yo conmigo mismo. Pero cuando además me siento humillado, quiere decir que esta vergüenza está expuesta, que todo mundo afuera está viendo mi vergüenza y la queremos evitar porque es un sentimiento que nos rebasa. Es de los sentimientos más fáciles de ser rebasados y más poco de poderlos manejar. Hay que distinguir la excelencia y el perfeccionismo. La excelencia es algo positivo que nos lleva a buscar la mejor manera, a superarnos y que eso está dentro de esta naturaleza. Pero el perfeccionismo tiene que ver con el control. Entonces, la gente que es controladora es la gente perfeccionista. ¿Por qué una persona se vuelve controladora? Por inseguridad. Necesitamos tener seguridad de nosotros mismos y tener seguridad del medio ambiente. ¿Cómo se gesta esto?
Esto se gesta muy fácilmente en la infancia, pero el niño que lo supera le vuelve a pasar en la adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? El niño, cuando siente el medio ambiente adverso, entonces, y se empieza a sentir vulnerable, entonces quiere tener como autocontrol. Y cuando hay desorganización interna, empieza a querer controlar afuera. Y entonces quiere todo controlado afuera para poder lograr control internamente. Pero hay un problema, que no todo lo puede controlar. A veces no nos podemos controlar ni a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a controlar afuera? No se puede. Y entonces, ¿qué pasa? Que es muy paradójico porque la persona busca controlar para sentirse segura, pero ese aumento de control lo único que va a provocar es más inseguridad y más vulnerabilidad al error, porque mientras más queremos que todo esté perfecto y controlado, hay mucho más riesgo a equivocarnos. Esta parte lo que va a buscar es la rigidez del pensamiento. ¿Y qué sucede? Nos equivocamos y cuando nos equivocamos lo racionalizamos y entonces justificamos. Me equivoqué por esto, por aquello, por más allá. Y ahí entonces empezamos a culpar a alguien más para no asumir nuestra responsabilidad. Es que fue fulano, es que por aquella situación, por lo otro, pero no me puedo hacer cargo de lo que está pasando. Que hay mucho miedo a fallar. Fallar y asumir este error no da desconfianza, va a generar confianza, va a generar poder personal y fuerza personal, porque puedo pasar por los errores y además salgo adelante después de un error. El control, las personas perfeccionistas y controladoras están puestas en el futuro, no en el presente. Entonces, todo el tiempo están pensando en lo que va a pasar y quererlo controlar. Y si pasa esto y lo controlo, y si pasa aquello y lo controlo. Y las personas que piensan en el futuro es gente más probable que tenga ansiedad. El pasado nos trae a la depresión, a la melancolía. El futuro nos lleva a la ansiedad. ¿Qué sucede? La persona se va al futuro y entonces empieza a racionalizar y empieza a tener pensamientos totalmente distorsionados de la realidad, porque ya ha generado un tirano enorme, con una sobreexigencia terrible. La realidad no era así. Nosotros cometemos un error de este tamaño, pero este tirano de adentro y en estos pensamientos distorsionados, fatalistas, va haciendo que este pensamiento sea más grande, más grande, más grande, hasta que este pensamiento se retira totalmente de la realidad, pierde contacto de la realidad y entonces es muy grave, porque ya perdemos la capacidad de poder resolver. Es tan humillante, es tan vergonzoso que no tenemos ya la capacidad de poderlo asumir y podernos hacer responsable de él y poder solucionar. ¿Qué es lo que hacemos? De entrada, escondemos nuestras emociones. Esta vergüenza y esta humillación y el enojo que nos provoca equivocarnos, lo tratamos de esconder a todo lugar. Desde esta capacidad de control que tenemos, escondemos estas emociones. Y, por supuesto, que todas nuestras necesidades empiezan a quedar insatisfechas, porque entonces focalizamos todos nuestros errores en toda nuestra vida en el error. Todo pierde sentido y nada más le vamos a dar ojo y lupa al error. Y todo lo demás que es importante y que nos va a dar sentido de realidad empieza a desdibujarse y solamente empezamos a ver bajo un ojo, bajo un filtro. Y eso empieza a generar un problema agudo en nuestras relaciones personales
y en nuestra relación con nosotros mismos, porque nos empezamos a maltratar. Ay, es que eres tal. Ay, es que si no lo hubieras hecho. Ay, es que qué barbaridad. ¿Cómo te atreviste? Pero ¿cómo lo pudiste hacer así? ¿Cuántas frases tan hirientes? Nadie nos habla tan mal como nosotros a nosotros mismos. No hay palabras tan desgarradoras y tan terribles y tan enjuiciadoras y calificadoras como las que nos podemos decir a nosotros mismos. Pues ya hablamos de todo lo que sucede y de todo lo que se pone en juego cuando uno se equivoca y no se puede hacer cargo de los errores y no podemos llegar a darnos cuenta y a reparar. Pero para que no se quede esta plática sin herramientas, porque siempre trato de dar una herramienta para que ustedes puedan llevarlo a la vida, vamos a hablar de esta herramienta que es el 1, 2, 3. Es bien fácil. 3 pasitos. 3 pasos para poder empezar a trabajar con nuestro tema de nuestro acercamiento. Así me equivoco, a los errores. El empezar a darme permiso de equivocarme sabiendo que hay el 1, 2, 3 donde yo voy a poder pasar por ahí. Solamente es aprender a pasar por ahí. Y si voy aprendiendo y continuamente lo voy haciendo, se va a convertir en una manera de vida y voy a ser cada vez más humana. Y eso quiere decir que cada vez voy a ser más sabio, porque sé pasar por los errores. Y les voy a contar en qué consiste el 1, 2, 3. Es muy fácil. El 1 es primero me pongo en la situación y la observo. La observo. Me equivoqué. Me convierto en un observador de la situación. No estando yo en la situación, sino estando afuera. La veo y veo qué es todo lo que pasó. Y la veo como una película. Ya sé que va a venir el tirano a decir, ¿ya viste lo que hiciste? Pero voy a tratar de salirme un poquito y ver toda la situación en todo el contexto. Y voy a tener que acercarme a ver la situación con compasión. Compasión conmigo mismo. Cuando veo la película completa y no estoy viendo solamente el error, sino puedo ver toda la película, voy a poder tener compasión conmigo. Eso no quiere decir que me justifique. Quiere decir que veo la película completa y no solamente mi error. Segundo paso, voy a ver mi emoción. ¿Qué me provoca? ¿Enojo? ¿Vergüenza? ¿Humillación? Hoy ya sé distinguir la vergüenza de la humillación. ¿Qué me está provocando esto que sucedió, esto que hice? Y cuando veo la película y puedo darme cuenta de mi emoción, puedo llegar al tercer paso. Y el tercer paso es la sanación. El tercer paso es, ¿me puedo hacer responsable? Porque ya lo vi. Puedo asumir un compromiso porque ya sé lo que siento y entonces puedo llegar a la acción. ¿Cuál es la acción? La acción se llama reparar. Y reparar es a veces nada más decir, lo siento, me equivoqué. A lo mejor eso es suficiente. Tenemos mucho miedo porque pensamos que perdemos control y que perdemos poder personal. Pero al contrario, nos fortalece. Y no nada más nos fortalece interno, nos fortalece frente a la imagen de los demás. Cuando yo a alguien le puedo decir, híjole, perdón, voy a tener más cuidado con esto, el otro nos admira. El otro puede sentirse más cercano a nosotros. Pensemos en un conflicto de pareja. En un conflicto de pareja siempre queremos tener la razón y es muy fácil ver el error de los otros y no asumimos nuestro error. Cuando nosotros nos equivocamos, es más fácil poner la culpa en el otro y encontrar que es culpable de algo. Y depende del carácter y de la oportunidad de vocabulario que tiene
alguno de los participantes de la pareja, quién va ganando y quién va perdiendo. Hay alguien que siempre queda aplastado. El que tiene más capacidad de hablar o agilidad mental es el que tiene más oportunidad de aplastar al otro. Supongamos que es un conflicto de pareja por infidelidad y que yo cometí un error y lo sé, me cacharon y lo sé. Y entonces lo primero que hago cuando me confrontan es, en lugar de revisar mi error y poder ver mi emoción y asumir mi responsabilidad y llegar a la acción, y entonces digo, la culpa es tuya, porque tú no estás, porque te dedicas al trabajo, porque me tienes abandonada, porque te has dedicado a los hijos y a la casa, y entonces justifico mi error en los errores que está cometiendo la otra persona. Cuando queremos verdaderamente resolver un conflicto con nuestra pareja y que nuestra pareja se dé cuenta de un error, la mejor estrategia es, de este problema y de este conflicto, ¿qué me toca a mí? Yo quiero que mi pareja se dé cuenta que me está lastimando. Yo quiero que mi pareja se dé cuenta que está haciendo algo que me daña, que no estuvo bien lo que hizo. Pero si yo llego y se lo digo, mi pareja se va a sentir atacada y lo único que va a hacer es defenderse y no va a asumir su responsabilidad. Pero de este conflicto donde yo me siento atacada o lastimada, hay una parte que tiene que ver conmigo, con un error que yo estoy cometiendo y que yo tengo una responsabilidad en esto. Y yo me acerco con mi pareja y de entrada le digo, quiero que hablemos sobre este conflicto. Tenemos un problema, hay este conflicto, pero yo me quiero hacer cargo de mi parte. Mi parte es esta. Entonces eso abre totalmente la comunicación con la otra persona porque el error acerca. Y entonces ya no tengo que defenderme, me voy a acercar al otro y el otro es muy probable que entonces pueda asumir su parte sin defenderse, porque tú estás asumiendo la tuya. Esa es la acción, poder asumir, hacerme responsable y poder sobre todo reparar. Y a veces podemos reparar eso sería lo mejor, directamente en el error que cometí. Pero a veces podemos reparar indirectamente y eso calma y eso tranquiliza. Por ejemplo, yo pude tener un aborto en la adolescencia y me he culpado sin entrar a cuestiones morales, si esto es bueno o esto es malo. Es solamente un ejemplo para la plática. Si esta persona se ha culpado durante todos los años de su vida por haber tenido este error que la persona consideró como un error, y todos los años la ha perseguido la culpa y lo ha traído en la espalda y le ha ocasionado problemas hasta de salud, porque no pueden superar la culpa, ni siquiera pueden hablar del aborto porque se sienten sumamente culpables. La mejor manera de asumir el error es reparando. ¿Y cómo se va a reparar algo que pasó hace 20 años? ¿Cómo voy a reparar algo que hice hace 20 años? Pues sí se puede. Porque entonces yo hago primero, veo la situación, me pongo afuera, compasivamente veo lo que sucedió, veo la emoción que me provocó y que me sigue provocando y voy a actuar en función de reparar eso que hice. Y entonces puedo convertirme en alguien que escuche a alguien que está en una misma problemática como la mía, y si alguien puede tener empatía para acompañar la decisión de otra persona, voy a ser yo porque yo lo viví. Y puedo ayudar a otra persona. Y con una persona que yo pueda ayudar, estoy reparando algo que hice
que me hice a mí misma y entonces lo estoy reparando al universo. Y estoy poniendo mi error al servicio del mundo y lo estoy transformando. Siempre tenemos una oportunidad de reparar. Siempre, siempre hay una oportunidad. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros aprendemos a hacerlo? Aprendemos a hablar con la persona con la que nos equivocamos, a poner límites, a poder decir lo que sentimos o lo que pensamos, o dónde nos sentimos humillados, o dónde nos sentimos avergonzados. ¿Qué nos va a dar como personas? Que crezca nuestra autoestima, ese es el resultado, tener una mejor autoestima, poder tener una relación mejor con los demás, pero sobre todo poder tener una relación mejor conmigo misma, llevarme mejor conmigo misma y que mi tirano duerma tranquilo, esté sentado, tranquilo, quitarle la energía al tirano porque ya no es necesaria, porque en el momento que yo me equivoqué voy a hacer algo con el error. Entonces el tirano no tiene que venir a humillarme, a avergonzarme, a decirme cosas que me hieran o me lastimen. Ya no va a haber necesidad. Voy a tener una mejor relación conmigo misma. Pero lo más importante es que todos los seres humanos tenemos un sueño que perseguir. Tenemos una tarea que hacer muy importante. Cuando nosotros nos equivocamos, perdemos la mirada de nuestro sueño. Porque acuérdense que nuestra mirada se va directamente al error. Y entonces deja de ser importante nuestro proyecto de vida. ¿Qué nos va a dar poder trabajar con nuestros errores? Y hacerlo como una práctica. Decir, me voy a equivocar diario. Voy a tratar de equivocarme todos los días y de darme cuenta de mis errores y reparar todo el tiempo. Hacerlo como un ejercicio de vida, de tal manera que me acostumbre y que no me pase nada, porque lo primero que nos sucede cuando nos equivocamos es que nos asustamos y nos paralizamos y lo escondemos y tratamos de no verlo y de ocultarlo y hasta que se va haciendo grande, nos rebasa y ya no podemos con él. Y a veces ya está tan grande y tan rebasado que ya no hay ni siquiera manera de reparar. Cuando vamos aprendiendo a tomarlo chiquito y reparar, no hacer lo que crezca dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, no dejar que nuestros pensamientos fatalistas aniquilen nuestro proyecto de vida. Nuestro proyecto es mucho más grande que mi error. Yo me equivoqué, pero yo no soy el error. Yo soy mucho más grande que el error. Los invito a verlo. Los invito a verse, a ver sus errores, a trabajar con él todos los días como una tarea. ¿Para qué? Para que su proyecto de vida pueda seguir. Espero que esta plática les sirva y si saben de alguien que esto le pueda ayudar, compártanlo. Aquí están nuestras redes. Gracias por escucharme y gracias por seguirme. Denle like y suscríbanse al canal. Gracias.